La verdad es que en el camino recorremos toda la isla. Recorremos materiales de todos los ciclos geológicos que han construido la isla de Gran Canaria. La isla de Gran Canaria se empezó a formar hace 14,5 millones de años, porque debajo de la isla de Gran Canaria en ese momento estaba la pluma mantélica, la pluma de magma que viene del manto, y en ese momento la placa africana estaba justo encima y estaba aquí Gran Canaria. La placa africana se va moviendo, después vino Tenerife, después vino La Gomera y después La Palma y El Hierro, que es las que están ahora mismo justo encima de esa pluma mantélica. Entre 14,5 y 14 millones de años se formó un gran volcán en escudo de materiales basálticos. Si comparamos, sería como actualmente están La Palma y El Hierro, que tienen una actividad volcánica efusiva muy dinámica, y Gran Canaria en aquel momento era muy activo. Y los materiales que surgieron en aquella época actualmente quedan en superficie, es decir, afloran en toda la parte oeste, suroeste de Gran Canaria, formando lo que llamamos los basaltos. Son de tipo basalto, de tipo un magma muy fluido, muy básico, y formó un edificio volcánico que suponemos que tenía el mismo tamaño o incluso un poco más grande que lo que es actualmente toda la isla de Gran Canaria. Fue tan rápido el crecimiento de ese gran volcán en escudo que esa cámara magmática se vació y se formó una gran caldera con una explosividad terrorífica que dio lugar a unos materiales piroclásticos de flujo terrible que cubrió toda la isla, esterilizó toda la vida que habría en aquel momento en la isla, y se formó un gran agujero, una gran caldera, que es lo que los geólogos llamamos la caldera de Tejeda. Actualmente no vemos la caldera, porque posteriormente empezaron a salir magmas diferentes a los basálticos que rellenaron esa caldera, rebosaron por ese gran agujero, y todas esas lavas siguieron discurriendo y actualmente afloran fundamentalmente hacia el sur de la isla de Gran Canaria, suroeste de la isla de Gran Canaria. La isla de Gran Canaria en ese momento entra en un periodo de reposo, se queda tranquila durante un tiempo. Todo el tiempo, paralelamente a la actividad volcánica y también en los momentos de reposo volcánico, se sigue produciendo procesos erosivos, es decir, formación de barrancos, desprendimientos, grandes deslizamientos hacia el mar, que por ejemplo nos dan el arco entre la aldea y Agaete, al oeste de Gran Canaria, y la isla se quedó tranquila con los procesos erosivos que seguían funcionando igual que cuando estaban los volcánicos, hasta que se produce un proceso de rejuvenecimiento volcánico. De manera que hace 4 millones de años lo que tenemos en Gran Canaria es un supervolcán enorme, grandísimo, reconstruido, tampoco lo vemos hoy en día. Ese gran volcán se llama el volcán Roquenublo. Se llama el volcán Roquenublo porque materiales de ese volcán son restos erosivos de los materiales de ese volcán, de la ignimbrita Roquenublo, da lugar al Roquenublo, que es un resto erosivo de unos materiales explosivos. Posteriormente, ya hacia el norte de la isla, lo que tenemos son volcanes recientes, que son los que hacia el noreste de la isla configuran el relieve actual de Gran Canaria, y son los que recorremos en el camino cuando vamos llegando a Galdar. Gran Canaria en sí misma es interesante a nivel geológico entera, y eso se traduce que a lo largo de la historia han venido aquí geólogos de todo el mundo a estudiar y siguen viniendo. Pero centrándonos en lo que es este trazado, si empezamos por el sur, empezamos por las dunas de Maspalomas, ¿no? Las dunas de Maspalomas están justamente en una zona de sombra, en una zona de sedimentación, una zona con menor energía del mar, y por lo tanto allí se forma una acumulación de
calcarenitas, también tienen mucho de ese color que tienen, es porque tienen mucho de conchas de animales, que en cierto modo el sistema dunar está siendo estudiado porque está siendo bastante afectado por todas las construcciones que se han hecho alrededor, las construcciones turísticas que se han hecho alrededor de la zona. Si seguimos subiendo, nos metemos justamente por Fataga y ya llegamos a una zona arriba que vemos el barranco de Tirajana. El barranco de Tirajana, lo que antiguamente le llamaban la caldera de Tirajana, en realidad no es una caldera es una palabra que se refiere a algo de origen volcánico. En realidad deberíamos hablar de depresión de Tirajana, porque se trata de una depresión donde se han producido multitud de deslizamientos. Y hay uno relativamente reciente, en 1950 y pico, que es el deslizamiento de Rosiana, que rompió un puente, que rompió casas, que deslizó. Después de varios años lloviendo, se forman grandes deslizamientos y todo lo que es la depresión de Tirajana tiene una morfología donde se ve que esos deslizamientos y esos materiales muy rotos. Llamo la atención al caminante especialmente hacia el Risco Blanco, que se ve desde el camino, ¿no? Que es un pitón fonolítico, un pitón volcánico de un magma de composición fonolítica que se quedó enterrado y que actualmente lo vemos porque se ha erosionado lo que hay alrededor y se ve el Risco Blanco, ¿vale? Seguimos caminando, llegamos a la parte alta y vemos el Roque Nublo y todo el centro de la isla, la tempestad petrificada de la que habló Unamuno. Bueno, pues esas son las entrañas del volcán Roque Nublo. El volcán Roque Nublo, que se rompió, se destrozó, se deslizó, explotó, quedan hoy en día esos restos erosivos, todos con grandes barrancos que han hecho grandes cauces, que van de forma radial hacia toda la isla, y todo esto lo vemos desde la cumbre de Gran Canaria, que no deja de tener una forma cónica que está disectada por los barrancos radiales. Y seguimos hacia el norte y ya nos metemos en el volcanismo reciente. La caldera de los Pinos de Galdar. Seguimos hacia el norte, empezamos a bajar y ya vemos a lo lejos la montaña de Galdar, que también es un cono reciente, pero no tan reciente, también del volcanismo post-Roque Nublo, y vemos ya formas de volcanes. Mientras que hasta este momento nos dicen, estamos volcanes, y tú dices, ¿dónde está el volcán? Ya en el norte de Gran Canaria los volcanes son recientes, entonces les vemos la forma de volcán, la forma de los conos. Yo creo que durante el camino lo que hay que hacer es tener los ojos bien abiertos y mirar, además de fauna, flora, oler, además fijarse en las morfologías, fijarse en los barrancos, los grandes barrancos, esas grandes cuencas, ¿no? La cuenca que vemos de Tejeda a la Aldea, que es la más grande de la isla, que la vemos en el centro de la isla, vemos cómo sale hacia allá, el barranco de Tirajana, la cuenca de Tirajana. Desde el centro de la isla es que vemos las cuencas hidrográficas de toda la isla prácticamente. Los grandes barrancos están conformados y son como son por el agua que discurre por ellos. Si nos atenemos a la historia, cuando Gran Canaria todavía estaba con los aborígenes, los barrancos prácticamente corrían durante todo el año, eran auténticos ríos, unos más que otros. Ese agua procedía de los nacientes que salían en medianías de la isla, y esos nacientes no eran más que rebosaderos del acuífero insular. Un acuífero es una formación geológica que contiene agua y la deja pasar a su través a lo largo del terreno de forma subterránea, ¿vale? Entonces, si el acuífero insular rebosaba por los nacientes, luego ese agua discurría superficialmente por los barrancos. ¿Qué pasa? Que en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, ya esa agua que discurre por los barrancos ya se hace poca para las necesidades de la población y se empiezan a construir pozos, galerías de agua y los niveles empiezan a bajar, los nacientes se secan, por lo tanto los barrancos ya no llevan agua excepto cuando llueve. Pero yo voy a llamar la atención en una cosa, y además en el camino se ve claramente la diferencia que existe entre el suroeste de la isla y el noreste de la isla. Mientras que en el suroeste de la isla
que no nos olvidemos que está conformado por los materiales más antiguos de la formación de Gran Canaria. Lo que existen son barrancos y grandes presas. Una gran presa es aquella que tiene más de 15 metros en el muro, ¿vale? En la cerrada de la presa. Y en el norte de la isla no hay presas, sino pequeñitas, más bien embalses y tal, y lo que hay es gran cantidad de pozos, sobre todo de pozos en Gran Canaria, y también hay galerías. No hay pozos y galerías en la zona del interior del relleno de la caldera de Tejeda. ¿Por qué? Porque los materiales son antiguos, materiales volcánicos antiguos, materiales volcánicos impermeables, por lo tanto, estupendos para hacer presas, porque constituyen un vaso estupendo donde el agua se va a quedar allí metida. Mientras que en el norte, al revés, tenemos el volcanismo reciente, que es un volcanismo de materiales que están muchísimo menos alterados, por lo tanto la infiltración del agua de lluvia es mayor y por lo tanto la recarga al acuífero es mucho mayor en el norte. Y ahí es donde, como el canario no es tonto, es donde se construyen pozos, porque es donde el acuífero insular se alimenta por el agua de infiltración y que llega a la recarga. Y además es donde todavía en determinados barrancos continúa habiendo nacientes que siguen funcionando. Yo espero que los peregrinos, antes de hacer el camino, busquen información geológica, botánica, histórica, lo que sea, y se preparen un poquito, porque yo creo que si uno se prepara un poco el camino, lo disfrutará muchísimo más.